La Fórmula 1 está a punto de romperse por la mitad, y la culpa la tiene un solo hombre que acaba de ejecutar el plan más maquiavélico de la década. Todos pensábamos que la gran bomba de la temporada 2026 era el debut oficial de Cadillac y Audi como equipos de fábrica, o ver finalmente a Lewis Hamilton vestido de rojo intentando ganar su primer título con Ferrari. Pero no. Resulta que mientras mirábamos hacia otro lado, Toto Wolff estaba gestando la compra de un equipo entero por la puerta de atrás para convertirlo en el equipo filial de Mercedes. Sí, estamos hablando de Alpine, que podría pasar a llamarse, literalmente, el Toto Rosso de la parrilla. Pero ¿cómo afecta esto al asiento de Franco Colapinto, a Pierre Gasly y al mismísimo límite presupuestario? Agárrate fuerte, porque lo que hay detrás de esta brutal adquisición va a cambiar las reglas del juego para siempre y te va a dejar con la boca abierta. Para entender la magnitud sísmica de esta noticia que acaba de sacudir el paddock, tenemos que poner las cosas en contexto. El 2026 no es un año cualquiera, ya que estamos ante el mayor reset reglamentario desde los cambios de 2014 y 2022. La parrilla ahora cuenta con 11 equipos y 22 pilotos titulares. Los coches son mucho más pequeños, ligeros y estrechos, diseñados específicamente para mejorar el espectáculo y reducir el temido dirty air en pista. Pero el verdadero rompecabezas está en las entrañas de las bestias. Tenemos una Power Unit dividida al 50/50, donde el motor de combustión se ha reducido drásticamente y el MGUK es ahora mucho más potente, aportando casi el doble de potencia eléctrica. Todo esto funcionando con combustible 100% sostenible y gestionado por una batería más grande que mantiene el mismo peso aproximado. Y por si fuera poco, le decimos adiós al DRS tradicional para darle la bienvenida al Overtake Mode, un brutal empuje eléctrico temporal. En este escenario de altísima incertidumbre técnica, la información lo es absolutamente todo. Y ahí es donde entra la mente maestra de Toto Wolff, el team principal de Mercedes. Según filtraciones de última hora, la escudería alemana tiene un plan confirmado para adquirir la estructura completa de Alpine. ¿Por qué Alpine? Las piezas del rompecabezas ya estaban sobre la mesa. Para esta temporada, Alpine ya montaba motores Mercedes, formando parte de la lista de clientes de Brackley junto a McLaren y Williams. Esta maniobra operativa, orquestada por figuras directivas como Steve Nielsen y el asesor ejecutivo Flavio Briatore, ya había generado un terremoto interno al dejar atrás su independencia motriz. Pero resulta que ser simplemente un cliente no era el final de la historia. Toto Wolff quiere replicar el modelo exitoso de sus rivales y tener su propia escudería de desarrollo. Pensemos en la dinámica de poder actual. Red Bull tiene a Red Bull Racing y a Racing Bulls, ambos impulsados por los motores Red Bull Power Rainsford. Esto le permite a Laurent Mekies en el equipo principal y a Alan Permane en Racing Bulls intercambiar datos cruciales en pista. Ferrari, bajo el estricto mando de Frédéric Vasseur, no solo tiene a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, sino que suministra motores a Haas y al nuevo gigante americano Cadillac. Mercedes, por el contrario, no controlaba las decisiones de sus clientes. McLaren, comandado por Andrea Stella, defiende su título de constructores de 2025 de forma totalmente independiente, y Williams responde únicamente a James Bowles. Toto Wolff necesitaba desesperadamente una estructura que obedeciera ciegamente a sus intereses técnicos. La adquisición de Alpine soluciona el mayor dolor de cabeza de Mercedes. El desarrollo aerodinámico en 2026 es un campo de minas sin precedentes. Los monoplazas cuentan con aerodinámica activa, utilizando alas móviles delanteras y traseras que operan en dos configuraciones, el Z-Mode y el X-Mode. Además, se ha impuesto una reducción del downforce general y reglas muchísimo más estrictas en el suelo y los alerones. James Allison, el technical director de Mercedes, necesita datos reales constantes. Al integrar a Alpine, Mercedes usaría al equipo francés como un laboratorio rodante de lujo. Imaginen a David Sánchez, el Executive Technical Director de Alpine, trabajando en sinergia silenciosa con Brackley. Tienen a Joe Burnell en ingeniería, David Witte en aerodinámica y Thierry Pilbeam en performance. Toda esta materia gris trabajando indirectamente para la flecha plateada, permitiendo maximizar los recursos de investigación y sortear estratégicamente el límite presupuestario, conocido como Cost Cap, que sigue vigente. Pero la verdadera bomba explota cuando miramos a los pilotos. La alineación titular de Alpine para este 2026 está compuesta por Pierre Gasly con el número 10 y el argentino Franco Colapinto con el 43. La llegada de Mercedes como amo y señor de la escudería cambia la vida de ambos de la noche a la mañana. Colapinto, de repente, se encuentra pilotando para una estructura apoyada oficialmente por la Fábrica de las Estrellas.
Si Franco y Pierre logran dominar conceptos técnicos vitales este año, como el Energy Management, el Battery Deployment y la interacción de las alas activas, se convierten automáticamente en candidatos para el equipo principal. Esto es clave porque Mercedes tomó un riesgo enorme este año, alineando a George Russell junto al rookie estrella Kimi Antonelli. Si Antonelli flaquea bajo la inmensa presión de heredar el asiento de Hamilton, Toto Wolff ahora tendría una red de seguridad perfecta. Podría bajar al italiano al Toto Rosso para foguearse y subir a Colapinto o a Gasly. Es exactamente el mismo modus operandi que usa Red Bull, que este año sentó al joven Isaac Hadjar junto a Max Verstappen, sabiendo que tienen al talentoso Liam Lawson y al rookie Arvid Lindblad blindados en Racing Bulls. Además, esto atraería a otras promesas. Reservas clave como Pato O'Ward en McLaren o Yuki Tsunoda en el entorno Red Bull verían al nuevo Alpine como el asiento más codiciado del mercado medio. Esta creación de un equipo satélite germano va a desatar la tercera guerra mundial en los despachos de la FIA. Adrian Newey, ahora en Aston Martin Aramco junto a Enrico Cardile, seguramente intentará bloquear este monopolio de datos, ya que ellos confían en su alianza exclusiva con Honda. Audi, que compite con Nico Hülkenberg y el rookie Gabriel Bortoleto bajo la visión de Reuben Moore y James Key, no se quedará callada. En un intenso calendario de 24 carreras que arranca en Australia a principios de marzo, con complejas sprint races, parc fermé hiperrestrictivo y un límite estricto de power units, duplicar la recopilación de telemetría sobre los nuevos neumáticos Pirelli es una ventaja incalculable. Toto Wolff ha puesto la Fórmula 1 patas arriba, amenazando con aplastar a recién llegados como Cadillac, que dependen de la veteranía de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, con un ejército de 4 coches coordinados. Y por otra parte, Alpine está condenada a desaparecer del mapa competitivo en la Fórmula 1 para el 2026, un equipo que tras años de promesas incumplidas parece finalmente resignado a su rol de eterno perdedor en una parrilla cada vez más implacable. Sin embargo, un pronóstico detallado basado en las primeras pruebas desmonta esa percepción al ubicarlos en un quinto puesto inesperado en el campeonato de constructores, un salto que nadie anticipaba tras su colapso total en la temporada anterior. Este vuelco plantea una interrogante que podría redefinir el futuro del equipo francés. ¿Qué transformación oculta han logrado que los eleve de las profundidades a la lucha por el mediocampo, y cómo impactará esto en el equilibrio de fuerzas de toda la parrilla? En el ecosistema de la Fórmula 1, donde cada predicción se construye sobre capas de datos técnicos y estratégicos, este escenario para Alpine representa no solo una recuperación, sino un testimonio de cómo las decisiones internas pueden alterar drásticamente el destino de una escudería. Recordemos que el equipo ha atravesado un periodo de turbulencias marcadas por limitaciones en el desarrollo aerodinámico y en la integración de su unidad de potencia, elementos que los relegaron a posiciones irrelevantes en campañas recientes, obligándolos a priorizar recursos en proyectos a futuro en detrimento de resultados inmediatos. Esta estrategia de congelación de mejoras, aunque dolorosa en el corto plazo, ha permitido una reinversión masiva en el monoplaza actual, incorporando avances en la gestión de flujo de aire y en la eficiencia híbrida que ahora comienzan a manifestarse en sesiones de prueba iniciales. Analizando las causas de esta proyección optimista, encontramos que el enfoque en un chasis rediseñado ha resuelto problemas crónicos de estabilidad en curvas rápidas, un defecto que anteriormente comprometía el rendimiento global y generaba una dependencia excesiva de setups conservadores. Este cambio no es aislado, refleja una reestructuración interna que ha alineado mejor los departamentos de ingeniería, permitiendo iteraciones más rápidas en el túnel de viento y en simulaciones computacionales, herramientas esenciales en un deporte donde los márgenes de mejora se miden en milisegundos. Si contrastamos esto con la trayectoria de otros equipos que han optado por evoluciones incremental sin interrupciones, Alpine destaca por su capacidad de resiliencia, similar a casos históricos donde escuderías en crisis han emergido fortalecidas mediante apuestas audaces en tecnología disruptiva. Por ejemplo, pensemos en formaciones que, tras temporadas de estancamiento, invirtieron en motores propios con resultados mixtos iniciales pero ganancias sostenidas a mediano plazo, un paralelismo que ilustra cómo la paciencia estratégica puede convertir vulnerabilidades en ventajas competitivas. Las consecuencias a corto plazo de esta predicción se traducen en una mayor confianza para disputar puntos consistentemente, posicionando a Alpine como un rival directo en batallas por posiciones intermedias, lo que podría alterar dinámicas de carrera al introducir variables impredecibles en estrategias de pits y en gestión de neumáticos. A mediano plazo, un quinto lugar consolidaría su base financiera, atrayendo patrocinios que alimenten ciclos de desarrollo continuos y eviten los vaivenes presupuestarios que han plagado su historia reciente. En el largo plazo, esta proyección podría marcar el inicio de una era de ambición renovada, donde el equipo no solo sobrevive, sino que aspira a podios esporádicos, desafiando la hegemonía de las potencias establecidas y contribuyendo a una parrilla más equilibrada que beneficie el espectáculo general de la Fórmula 1. Replanteando esta idea desde el ángulo humano, la dupla de pilotos juega un rol pivotal en esta narrativa de redención. Franco Colapinto,
con su adaptabilidad y precisión en trazadas complejas, complementa la experiencia de Pierre Gasly, quien aporta insights valiosos para optimizar el equilibrio del coche en condiciones variables. Esta sinergia no surge por azar, sino de una selección intencional que equilibra juventud con veteranía, un modelo probado en escuderías que han escalado gracias a alineaciones armónicas capaces de extraer el máximo de un monoplaza en evolución. Lo que revela esta estimación sobre el estado real del proyecto Alpine es una madurez subyacente, donde las lecciones de fracasos pasados se integran en protocolos más robustos, aunque persisten interrogantes sobre la fiabilidad del motor en escenarios de alta demanda térmica. Si exploramos las implicaciones dentro de la evolución del campeonato, vemos que este posicionamiento intermedio inserta a Alpine en un pelotón medio cada vez más disputado, donde superar a rivales con desarrollos agresivos requerirá no solo innovación técnica, sino también ejecución impecable en fines de semana de Gran Premio. Comparado con líderes proyectados que dominan por su continuidad en motores superiores o aerodinámica refinada, Alpine emerge como el underdog capaz de sorpresas, un contraste que enriquece la competitividad global y obliga a los favoritos a no subestimar amenazas emergentes. Dediquemos un momento a profundizar en las causas técnicas subyacentes. El énfasis en la integración de sistemas híbridos ha mejorado la entrega de potencia en salidas de curva, resolviendo ineficiencias que antes limitaban el ritmo en circuitos mixtos, un avance que, si se mantiene, podría generar ventajas en pistas donde la tracción es clave. Este progreso no es lineal, implica trade-offs, como un posible aumento en el peso que exige compensaciones en otras áreas, ilustrando la complejidad de equilibrar regulaciones que priorizan la sostenibilidad sin sacrificar velocidad pura. Desde otra perspectiva, esta predicción destaca el impacto de las pruebas iniciales en la percepción colectiva, donde métricas preliminares pueden inflar expectativas o revelar debilidades tempranas, un fenómeno observado en temporadas pasadas donde equipos con arranques prometedores han consolidado su forma, o por el contrario, han retrocedido bajo presión real. Las consecuencias de no materializar este potencial serían significativas, erosionando la moral interna y complicando retención de talento, pero si se cumple, abriría vías para colaboraciones que aceleren innovaciones futuras. Analizando cómo encaja esto en la trayectoria del piloto argentino, Colapinto representa un elemento de frescura en un equipo en transición. Su rápida integración en pruebas sugiere una curva de aprendizaje acelerada que podría traducirse en contribuciones decisivas, aunque plantea preguntas sobre cómo manejará la dinámica interna en momentos de alta estaca. Replanteando el análisis global, esta proyección no es un fin en sí misma, sino un indicador de tendencias que podrían shiftar con variables como actualizaciones rivales o incidentes imprevisibles, subrayando la fluidez inherente a la Fórmula 1 donde cada elemento interconectado influye en el todo. En términos de implicaciones para el campeonato, un Alpine fortalecido podría intensificar la lucha por constructores, forzando escuderías consolidadas a invertir más en contramedidas, un efecto dominó que eleva el nivel general y beneficia a aficionados en busca de narrativas impredecibles. Profundizando aún más, esta situación revela vulnerabilidades persistentes en la parrilla inferior, donde equipos con preparaciones deficientes podrían quedar aún más rezagados, contrastando con la recuperación de Alpine como ejemplo de que la reinvención es posible mediante foco estratégico. Las preguntas abiertas abundan. ¿Mantendrá el equipo el momentum en pruebas subsiguientes, o surgirán limitaciones no detectadas? ¿Cómo influirá la química entre pilotos en la distribución de recursos? Este pronóstico, en esencia, encapsula la esencia de la Fórmula 1 como un deporte de constantes evoluciones, donde un simple análisis preliminar puede desatar cadenas de eventos que reconfiguran alianzas, estrategias y legados enteros. Y por otra parte, Thank you very much for these 5 years and thank you very much. And let's keep this car far away from my side next year, please. Don't want to see it anymore. el propio piloto número 1 de Alpine ya no quiere ver más este auto en 2026, y ese dato, por sí solo, explica mejor que cualquier resultado lo que fue esta temporada para Franco Colapinto. Porque cuando un piloto que lleva varios años dentro del equipo, que conoce cada tornillo del proyecto, que supuestamente es la referencia técnica y deportiva, directamente pide borrar este coche del futuro, lo que está diciendo en realidad es que el problema fue mucho más grave de lo que se vio por televisión. Y ahí aparece el contraste que lo cambia todo. Mientras ese piloto experimentado necesita que el auto desaparezca, Colapinto logró adaptarse, sobrevivir y competir con él en su primer gran año completo dentro del caos. Gasly llegó a Alpine hace tiempo, conoce los vicios, las falencias, los errores internos, los problemas de base del proyecto, y aún así esta temporada terminó siendo una de las más duras de su carrera. Si incluso él, con toda su experiencia, siente que este auto no tiene salvación, entonces lo que hizo Franco este año empieza a tomar otra dimensión. Porque Colapinto no solo tuvo que aprender la Fórmula 1, no solo tuvo que soportar la presión mediática, no solo tuvo que rendir con expectativas gigantes, también tuvo que hacerlo con un coche que ni el piloto líder del equipo quiere volver a manejar.
Ahí es donde el relato cambia por completo. Ya no se trata solo de posiciones, de resultados, de clasificaciones, se trata de entender el contexto real. Colapinto se subió a un auto que estaba condenado desde su concepción, a un proyecto que nunca terminó de encontrar el rumbo, a una escudería que pasó gran parte del año apagando incendios en lugar de construir rendimiento. Y aún así, Franco se las arregló para adaptarse en tiempo récord, para extraer rendimiento donde no lo había, para no romperse mentalmente cuando todo estaba en contra. Que el piloto número 1 de Alpine hoy pida explícitamente que este auto no exista en 2026 no es una queja más. Es una sentencia técnica. Es el reconocimiento interno de que el proyecto falló. Y eso, indirectamente, revaloriza todavía más lo que hizo Colapinto. Porque mientras uno señala las ruinas, el otro logró correr entre los escombros. Porque mientras uno pide empezar de cero, el otro ya demostró que puede construir incluso cuando no hay herramientas. Y ahora viene la parte que empieza a incomodar a muchos dentro del equipo. Si Colapinto hizo todo esto con uno de los peores autos del año, ¿qué pasa cuando tenga uno competitivo de verdad? Porque si el propio Gasly no quiere volver a ver este Alpine, entonces la verdadera pregunta no es por qué Franco sufrió. La verdadera pregunta es cuánto puede crecer cuando por fin deje de pelear contra el auto y empiece a correr con él a favor. Y eso, justo eso, es lo que algunos dentro del paddock ya empiezan a mirar con mucho más respeto del que estaban dispuestos a admitir. Franco, bueno, no se pudo hacer mucho más, pero se terminó la temporada que creo que tuvo cosas positivas, como también algunas negativas, pero lo importante es pensar ya en el año que viene. Sí, ya este año ya está, obvio que fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso, creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año. Va a haber pruebas aquí, vas a estar en el equipo haciendo simulador. ¿Vas a poder descansar un poco, Franco, o vas a tener que empezar a trabajar rápido porque hay pruebas ya inclusive en los primeros días ahí de febrero? Sí, hay que laburar mucho, así que nada, volveré a Argentina